Y ya dejando que la respiración siga su ritmo, sitúo la atención en la zona del corazón, escuchando cualquier emoción, cualquier sentimiento sutil en el que me encuentre o que aparezca. Pero más que cualquier sentimiento exterior, superficial, me interesa esa paz profunda que voy descubriendo, como si pudiera descansar en esa paz. Una paz que en el fondo se revela como serena felicidad, Ananda. Y dejando el corazón abierto y radiante, observo cualquier pensamiento o imagen que aparezca en mi campo mental. Ni trato de buscar, ni intento evitar su existencia. La actitud del testigo que contempla sin juzgar. No me interesa el contenido de los pensamientos,
y a medida que se van calmando, me interesa más la lucidez silenciosa en la que aparecen y desaparecen. Como si mi mente fuera un campo de luz. En el que a veces hay contenidos y otras es pura luminosidad, espacio luminoso. Ya dejo de observar cualquier cosa y permanezco en un estado de presencia pura, conciencia abierta, vacuidad luminosa. Un estado de apertura consciente, sin pretender nada, sin esperar nada. Sin temer nada. Ahí es donde comprendo que meditar es descansar. Con un sentimiento de gratitud vuelvo a tomar conciencia de la respiración. Sigo observando cualquier movimiento interno. Vuelvo a ser consciente del cuerpo físico, sintiéndome muy presente aquí y ahora. Y cada uno va buscando su ritmo sin ponerse en la mente la idea de que la meditación va a terminar. La actitud tratamos de que sea la misma.
Y vamos viendo si preferimos abrir los ojos si estaban cerrados, tomando conciencia del mundo exterior. Y si preferimos también mover las manos, los pies o permanecer como estábamos. Vamos experimentando ese momento importante de salida de la meditación. Y tratamos también de integrar la palabra en el silencio, como si pudiera permanecer ese silencio descubierto, aunque pasemos a utilizar la palabra, a comentar cómo nos ha ido y a dialogar. Dejamos unos segundos para que vayamos volviendo. La vuelta es importante, cada uno puede vivirlo de una manera. Y si a alguien le apetece permanecer quieto y con los ojos cerrados, es otra posibilidad. Y si no, propongo primero que comentéis cualquier cosa que queráis. Pero quizá podríamos hacerlo recorriendo los distintos momentos. Habréis visto que no hemos realizado prácticamente el momento descendente. Si hay tiempo, hacemos otra más tarde centrada en el momento descendente. Ahora habría sido el momento ascendente de armonización y finalmente, aunque brevemente, el intento de permanecer en esa presencia consciente. Así que, o bien cualquier tipo de intervención, o bien vamos recorriendo los distintos niveles. Pero insisto, actitud meditativa, ¿qué significa sin que sea una actitud artificial? Que si he descubierto ese silencio, ahora veo que el pensamiento y la palabra surgen en ese silencio y vuelven a desaparecer en ese silencio, sin perderme totalmente en lo que estoy escuchando o diciendo. Al principio puede parecer un ejercicio un poco raro porque estamos acostumbrados a pensar mecánicamente y a actuar automáticamente. La propuesta es, observo esos automatismos si surgen. De hecho, el pensamiento va a surgir automáticamente, pero el testigo permanece detrás. Hay una observación. Hay un silencio que envuelve a lo que estoy diciendo o escuchando. ¿Vale? Intentamos ese ejercicio de integración y la propuesta era, empezamos por el nivel físico, ver qué tal, postura, dificultades, descubrimientos importantes, cómo he sentido el cuerpo, qué me ha llamado la atención. ¿Algo sobre eso? Fijaros que normalmente vivimos en el cuerpo que pienso, en una idea, tengo una idea y una imagen de mi cuerpo. Esto es extraordinariamente importante. Es curioso que creo que no había salido todavía la ambigua y tan utilizada imprecisamente cuestión del ego. Pero por un momento, provisionalmente, caractericemos al ego como un constructo psicológico que está compuesto por una serie de patrones mentales, una serie de patrones emocionales y una serie de patrones conductuales. Y yo me identifico con eso. Y eso implica, aplicado al cuerpo, que es el nivel en el que estamos, que tengo una imagen y una idea de yo como cuerpo. Y esa imagen es la que me hace vivir el cuerpo a través de ella, no directamente. Y esa idea, que puede ser desde yo soy la más guapa del universo, soy Miss Universo o Mister Universo, o yo estoy muy gordo o muy gorda, y arrastramos con nosotros la identificación con esa imagen, o muy negativa o muy positiva, no importa.
pero nos estamos identificando excesivamente, en ocasiones exclusivamente, con ese constructo psicológico. Por tanto, se ve la diferencia entre pensar la imagen y la idea que tengo de mi cuerpo y percibir el cuerpo desde dentro. Así como el momento en el que la conciencia corporal queda bajo el umbral de la conciencia. Esto supongo que podréis describir, que es una experiencia común que quizá ahora habéis tenido muchos, donde mi atención está centrada en otro nivel, digamos, y el cuerpo, la conciencia corporal, queda bajo el umbral de mi conciencia. Nada sobre ese nivel, como es el corporal, estamos acostumbrados a él, no hay problema. Pasamos al siguiente, que era la respiración. Fijaros que cada uno de los niveles que vamos describiendo abre un horizonte tan inmenso, abre una posibilidad de observación y de trabajo en el momento descendente tan inmensa que es inagotable. Pasamos cualquier comentario a la observación sobre cómo vivimos el momento de la respiración consciente. ¿Puede ser que el nivel físico nos esté impidiendo pasar al siguiente nivel? Por ejemplo, porque yo tengo mucho frío en los pies y hoy me estaba focalizando mucho en que si yo tengo frío, venga, no, voy a centrarme. Pero ese frío, esa incomodidad en alguna parte del cuerpo impide que te cueste más llegar al siguiente nivel, ¿no? Claro, claro. En la postura quizás no ha habido muchos problemas porque no estamos en el suelo intentando parecer yogis y yoginis sentados en Padmasana, pero de cualquier manera un dolor en la espalda, una tensión en los hombros, un frío en los pies, dos cosas. Primero, distingamos, aprendamos a discriminar, es fundamental, entre la sensación en sí misma, dolorosa, molesta o no, y lo que añado innecesariamente, mentalmente y emocionalmente, que me está impidiendo, que está dando más importancia de la que en realidad tiene a eso. ¿Se ve? Es muy frecuente distinguir entre dolor y sufrimiento. Una cosa es el dolor y otra es el sufrimiento que yo añado mentalmente y que podría prescindir de él. Se ve que en cualquier sensación, el frío en los pies o cualquier pensamiento. Dejadme que distinga otros tres nuevos conceptos para aplicar a lo que estamos diciendo. De nuevo, utilizando terminología que no pertenezca a ninguna tradición contemplativa en particular. Nos entendemos si distinguimos entre contenidos de la conciencia. En ese enfoque fenomenológico que decíamos, cualquier cosa de la que me doy cuenta podemos decir que es un contenido en mi conciencia. El contenido puede ser una sensación física, ya estoy interpretando que pertenece al cuerpo, o es una emoción, pero en cuanto aparece la emoción en mi conciencia es un contenido, o puede ser un pensamiento, ¿sí? Primera categoría fundamental, amplia, contenidos de conciencia. Ahora bien, hemos experimentado un poco que cualquier contenido aparece en lo que fenomenológicamente podríamos llamar mi campo de conciencia. ¿Sí? Contenidos de la conciencia, campo de la conciencia. Parte de la meditación contemplativa consiste en ese momento que para nosotros se acercaba a la cumbre de la montaña que ascendíamos, de darse cuenta de la cualidad, de las características del campo de conciencia, primero, aun cuando hay contenidos en la conciencia, y segundo, cosa que el yoga, el Raya Yoga mental parece presentarlo como el objetivo, cosa que yo no haría, cuando cesan todos los contenidos de mi conciencia. Y entonces queda el campo de conciencia sin contenidos.
cosa que decíamos que quizá la fenomenología husserliana negaría que sea posible, porque toda conciencia es intencional, es conciencia de, pero propongo que quizá hay una experiencia muy clara, y de la que han estado hablando las distintas tradiciones contemplativas, en la que hay conciencia pura, en el sentido de que no hay contenidos en la conciencia. Pero repito que para mí es mucho más importante que el pretender o el estar a la expectativa de si no aparecen contenidos en la conciencia, ser conscientes del campo en el que aparecen y desaparecen, aunque haya contenidos. Se ve que es importante la distinción, porque si no, una de las definiciones más habituales y que menos me agrada de meditación, que es dejar la mente en blanco. No es dejar la mente en blanco. Pero sí que se puede ver que los contenidos de mi conciencia sufren una transformación importante. De hecho, si queréis, luego pasamos a lo que podríamos denominar distintos parámetros que podemos observar de qué es lo que sucede con los contenidos y con el campo de la conciencia. Muy rápidamente, uno puede ver que la cantidad de contenidos que aparecen en su conciencia es distinta al principio que al final. Que cuando me siento a meditar me viene un torrente de pensamientos, las preocupaciones que tenemos permanentemente, y ahora tengo que irme dentro de media hora y se está haciendo muy pesado y después no sé si me habrán preparado la comida. Al final de la meditación uno puede darse cuenta de que sigue habiendo pensamientos, pero menos. Esto respecto a la cantidad, pero uno puede apreciar también un cambio en la calidad de los contenidos de la conciencia, sea emocional o mental. Y entonces ver que ya no estoy pensando en la tortilla de patatas que voy a cenar esta noche, sino que aparecen pensamientos más significativos, más profundos, podríamos decir. Profundos o elevados. Permitirme otro inciso. Respecto a la amplitud de los horizontes que se abren en la práctica de meditación. No nos interesa ahora especialmente lo que podríamos llamar el aspecto terapéutico de la meditación, pero no es desdeñable. ¿En qué sentido? En el sentido de que si uno está plenamente atento, una posibilidad es que emerjan contenidos de lo que freudianamente llamaríamos el subconsciente. Y ante esa emergencia de contenidos, llamémosle reprimidos si queremos o suprimidos, también cabe hacer muchas cosas, como insinuábamos. Se ve que hay aquí un campo de reconocimiento de lo que no reconocía y de aceptación y de integración en la conciencia. Campo enorme, digamos la dimensión terapéutica de la meditación contemplativa, pero en el que no nos interesa ahora especialmente. Pero podemos ver que emergen pensamientos de mayor profundidad, microtraumas si queréis, o macrotraumas que quieren ver la luz una y otra vez, y quizás, solo lo insinúo, puedo integrarlos de una manera nueva. De ahí que, por ejemplo, en las psicologías transpersonales, antes hablábamos de Wilber, la meditación se convierta también en una herramienta terapéutica, además con el acompañamiento del terapeuta meditador que está acompañando en el proceso de emergencia, reconocimiento, aceptación e integración de esos contenidos hasta entonces no aceptados. Pero quizás nos interesa más no tanto los pensamientos profundos por subconscientes hasta entonces que emergían, sino, metafóricamente, todo lenguaje es metafórico, el descenso de pensamientos, intuiciones entre comillas en sentido técnico, más luminosos, en vez de esa oscuridad que a veces acompaña al contenido inconsciente. ¿Se ve? Otro campo para nuestra creatividad impresionante. Resulta que el campo de mi conciencia, estrechísimo, cual fragmento breve de ese enorme iceberg, no solo puede ampliarse porque estoy siendo consciente a lo que hasta entonces era subconsciente por debajo, sino que puede ampliarse por arriba, y lo que podríamos llamar hasta entonces supraconsciente pasa a ser consciente. Aquí se abre otra serie de posibilidades inmensas. Por ejemplo, cuando tengo que tomar una decisión importante,
esto es elemental, pero la práctica concreta puede ser importante. Mejor si no la tomo, supongo que coincidimos, cuando estoy plenamente identificado con mi ira o mi cólera o mis celos. Si pudiera entrar en un estado de meditación y que mi conciencia, en la luminosidad mayor posible del campo, mirase con sumo cuidado cuál es la idea y la decisión más oportuna, quizás la decisión sería más adecuada que si la tomo impulsivamente identificado con mis emociones. Decías que no convenía, o sea, por utilizar el lenguaje, es decir, no convenía hacerlo dominado por la emoción de ira, de miedo, pero sin embargo hay algunas terapias, podemos decir, algunas formas de plantearlo que sí que insisten en la importancia de tener expectativa, de tener un objetivo, de tener un lugar. Es decir, me interesa, no sé, conseguir mucho dinero, poner algo. Para mí es lo mismo, pero me gustaría saber cuál es el planteamiento, porque no es tan negativo como la ira. Sin embargo, hay mucho apego a ese sentimiento de... Sí, para tomar la decisión tienes que tener un objetivo claro. ¿Hasta qué punto eso confunde? Yo diría que depende del nivel en el que nos estamos moviendo. Es decir, el ego, en el sentido que solo hemos insinuado, o mi propósito consciente y deliberado, puede, y es lo más normal, tener objetivos, plantearse metas y luchar y esforzarse por conseguirlos. Por ejemplo, por analogía, cuando decimos que meditar es descansar y no un hacer más, no estamos diciendo, yo por lo menos no estoy diciendo, no hay nada que hacer. Estoy diciendo, cuando estamos en el nivel físico, si uno quiere mantener un cuerpo físico ágil, flexible, sano, claro que tiene que hacer muchas cosas. Tiene que seguir las leyes de ese nivel. Y a nivel emocional lo mismo. Ahora que desde el Daniel Goleman y otros, antes la inteligencia emocional está siendo reconocida, pues hasta ahora normalmente la vida nos trabajaba emocionalmente, a veces nos deshacía sin demasiada atención, pero también cuando se trata de madurar a nivel emocional hay mucho que hacer. Y a nivel mental lo mismo. El no hacer pertenece al plano esencial, no a los otros planos. Por tanto, si yo quiero tener una mente lúcida, una mente discriminativa, una mente informada, ahí tengo que hacer, tengo que leer, tengo que pensar, tengo que reflexionar. En esos niveles, acción. Solo en lo que estábamos llamando el nivel esencial del ser es donde no haría falta hacer nada, pero no confundamos, no apliquemos lo de un nivel a otros niveles. Aquí lo mismo, cuando uno está moviéndose en el nivel del ego, no me gusta la palabra porque sé que despierta connotaciones tan distintas en cada uno, en las escuelas psicológicas y entre nosotros, que apenas nos entendemos, pero provisionalmente, funcionando a nivel del ego, el ego funciona planteándose metas, objetivos, propósitos. Además nos están enseñando cada vez más a que esto ha de ser así, sea más académicamente, sea con el secreto de los secretos, con esa joya que los americanos se han encargado de presentar de tal manera que se convierte más bien en barro superfluo. Desde mi punto de vista, hago referencia al librito tan famoso del secreto que supongo que conocéis. Yo creo que hay una joya en el interior y es la capacidad transformadora que tienen nuestros pensamientos y nuestras emociones, meditación descendente que decíamos una vez más, pero luego lo presentan de tal manera y tan al servicio del ego que claro, la conclusión a la que llega la gente es que ahora voy a buscarme un coche de lujo, una segunda residencia extraordinaria y la chica más guapa o el tío más bueno. Entonces, estos son metas, objetivos, propósitos que el ego, en el nivel en el que esté funcionando, puede proponerse y no dudo que ayuda a conseguirlo el ponerle mucha energía, mucha vitalidad, mucha emoción, mucha imaginación, no cabe duda.
Lo que digo es que quizás hay un funcionamiento que no pertenece a este nivel del ego, que es el nivel del no hacer. Casi estamos rozando el taoísmo ya y el Wu Wei, pero iría un poco por aquí, que hay una inteligencia que no está restringida ni limitada por nuestro constructo psicológico, que es el ego. Pero bueno, nos desviamos un poco. Decíamos que ya en el nivel de la respiración se abre un mundo del respirar conscientemente. Pero aquí me interesaba, ¿se ve que era nuestro primer objeto de concentración? Parte esencial de la meditación, cuando no se identifica, como hacen algunos, es la concentración. Se ve que la respiración es el punto de concentración más sencillo, más eficaz incluso, sobre todo cuando es una mente agitada. Se ve el procedimiento, ¿no? Es decir, en todos los niveles es el mismo. En el nivel de la respiración estoy observando, sin tensión mental, ¿eh? No se trata de una preocupación donde tenso mentalmente para ver si estoy siguiendo la respiración. Estoy observando serenamente, pero cada vez que veo que mi atención se va a los pensamientos, a una distracción, simplemente observo, digo, me he ido. Ahora estaba concentrándome en la respiración. Vuelvo con paciencia infinita, decíamos, a llevar la atención a la respiración. Sabéis que muchas meditaciones es exclusivamente esto. 20 minutos, media hora donde yo estoy atento a la respiración. Y cada vez que hay una distracción, vuelvo a llevar la atención a la respiración. ¿Algo sobre ese nivel? Si me permitís que dé otro salto a lo hermenéutico o casi a lo metafísico, se abre todo un horizonte de trabajo con nuestra energía vital, con la que conectamos a través de la respiración consciente. Llámale prana o chi o ki o como se quiera, pero uno descubre que el funcionamiento de esa energía, ya estoy haciendo metafísica, no descripción fenomenológica, de esa energía en nosotros depende mucho del estado psicofísico en el que nos encontramos. Como si las tensiones corporales, que pronto descubrimos que se deben a una emoción, y que a su vez esa emoción está anclada en una idea de mí y de la situación, estuviera impidiendo que la energía prana ki funcionase por mí con mayor naturalidad y espontaneidad. Y entonces tengo que ir a que el acupuntor me pinche para que los nadis que están bloqueando la energía. Pero esto sería un funcionamiento que espontáneamente, en la medida en que uno afloja con la pequeña relajación que hemos hecho y observa y no está constreñido por una emoción determinada, funcionaría de manera mejor. Esta sería una de las muchas razones de los beneficios psicológicos y fisiológicos de la meditación, que sabéis que se están hinchando a comprobar en muchísimas universidades del mundo, con principiantes, con maestros zen, con lamas entrenados que llevan 40 años haciendo meditación. Por tanto, inmenso horizonte, observar la respiración, cómo puedo sentir que sintonizo con un